El 21 de septiembre se conmemoró un nuevo Día Mundial del Alzheimer, un tipo de demencia que afecta a muchas personas acá en nuestro país con cifras preocupantes y que causan además un gran impacto tanto en quienes padecen de este mal como en el entorno más cercano. Veriosca Venegas nos va a entregar más detalles. ¿Cómo está, Veriosca? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Muy buenos días. En nuestro país son un poco más de 2 millones de personas que están en el grupo de los y las adultas mayores. Y es por eso que es bien importante que hablemos de estos temas, porque la edad sí es un factor de riesgo si es que vamos a hablar de este tipo de patologías, enfermedades, y ustedes ya lo ven en pantalla a la doctora Andrea Slavetsky, creo que lo estoy diciendo bien, quien es vicepresidenta de la Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias, COPRAT Chile. Para hablar de esto, ayer nosotros fuimos parte también, vimos la caminata y todo el eslogan que hay detrás para que no nos olvidemos de esta enfermedad, porque es un país que está envejeciendo, por lo tanto vamos a ser eventualmente muchos y muchos que vamos a estar a lo mejor haciéndonos los exámenes para ver si es que tenemos este tipo de demencia, ¿no? Sí, absolutamente. Chile está envejeciendo y, como usted decía, cada vez más adulto mayor, y va a haber cada vez más adulto mayor. Y si bien las demencias, dentro de las cuales el Alzheimer, la forma más frecuente de demencia, no es una patología exclusiva de los adultos mayores, se puede ver en personas más jóvenes, y tampoco todos los adultos mayores van a tener demencia si la edad es uno de los principales factores de riesgo. Y se estima que 40% más o menos de los mayores de 80 años pueden tener una forma de demencia, lo que significa también que 60% no van a tener demencia. Esto es bien importante porque lo consultábamos. Estamos en un periodo, y ya lo hemos visto ya con Polo en varias ocasiones acá, donde la gente está en una situación de estrés, donde uno tiende a olvidar cosas. ¿Cómo hacer la diferencia en el caso de las personas que ya son parte de este grupo de riesgo, del factor de riesgo, de que es una situación a lo mejor de estrés, de cansancio versus algo que podría ser mayor? Yo creo que su pregunta es excelente. Primero quiero recalcar que no es una patología exclusiva de los adultos mayores. Porque es una buena pregunta, porque cuando uno habla de estas enfermedades nos empezamos a asustar todos y empezamos a ver nuestras capacidades cognitivas, y es cierto, todos nos olvidamos de cosas. Y es cierto además que la pandemia se ha asociado a que estemos más olvidadizos, o sea, hay múltiples factores, como fue en el momento de los encierros, la rutina. Entonces uno puede empezar a decirse, pucha, estoy teniendo una demencia. A la vez tenemos la otra cara de moneda, que la mayoría de las demencias no son diagnosticadas. Se estima que 20 a 30% solamente de las demencias son diagnosticadas. ¿Y por qué sería que no las diagnosticamos? Porque no sabemos reconocerlas y porque normalizamos los cambios propios al envejecimiento. Entonces es muy importante empezar a entender cuáles son los cambios de memoria, los cambios cognitivos que deben hacer sospechar una demencia. Y son olvidos que se hacen cada vez más frecuentes. No es solamente olvido, sino las personas empiezan a tener dificultades para resolver las tareas que antes hacían, se tupen frente a lo imprevisto y muchas veces se ponen como diferentes, más irritables. O sea, algo que va progresando en el tiempo. No son los olvidos que muchas veces uno tiene, pucha, me olvidé de eso, me olvidé, pero uno logra como de una manera u otra lidiar con ese olvido. El típico que sale y se ha viralizado, aquí venía la cocina, eso es algo normal, pero insisto, ¿hay algún punto? Porque muchos adultos mayores viven con grupos familiares. ¿En qué tenemos que fijarnos nosotros, a lo mejor los que estamos más jóvenes? Sí, bueno, el irse a la oficina, de hecho, tiene un nombre, se llama el efecto de la puerta, porque uno pasa por un lugar y como que uno pasa... como digo, son que las personas se empiezan a poner más olvidadizas, se empiezan a poner repetitivas, se empiezan un poco a desorientar con la fecha, olvidan eventos, cosas que hayan hecho, fueron a un lugar y lo olvidan, y también asociado a los problemas de memoria, tienen como dificultad para resolver cosas que antes hacían bien. Van a hacer las compras y se olvidan algún producto. Antes gestionaban bien todo su dinero y tampoco se confunden. Si la cita al médico, hay que como recordarlo, o sea, se ponen como más dependientes. Doctora, ¿cómo está? Y también... disculpe. No, disculpe, la escuchamos. No escuchó. No, es que no está escuchando, así que yo te ayudo acá, Polo. Ya, no, quería preguntarle, se mencionaba el factor de riesgo que es la edad. ¿Qué otros factores de riesgo hay y qué factores protectores existen también a los que podamos recurrir?
Bueno, ya le estaba parafraseando un poco en relación a los factores de riesgo y los factores protectores. Hablábamos de la edad, pero ¿qué otro factor de riesgo existe? Sí, bueno, es otra cosa que es súper importante, que actualmente sabemos que es posible disminuir el riesgo, la posibilidad de tener una demencia. 30-40% de los factores son eventualmente modificables y son factores que son desde todo el curso de la vida. Hay factores tempranos como el nivel educacional, pero después ya a edades más tardías, mantenerse cognitivamente sano, socialmente activo, actividad física, la alimentación y la prevención de todos los factores de riesgo cardiovascular. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros muchas veces vivimos en sociedades que pensamos que dependen solamente del individuo, haga ejercicio o coma bien. También una sociedad puede ser más saludable, y de hecho si uno ve los planes de prevención que hay en países como en Inglaterra, no solamente le dicen a la gente haga más ejercicio, sino construyamos varios para que uno pueda hacer más ejercicio. O sea, un problema también del conjunto de la sociedad. Perfecto, yo le quiero agradecer a la doctora por esta conversación que no se da en muchos espacios y que es muy importante que todas y todos tengamos, que empecemos a hablar de las demencias, específicamente del Alzheimer, porque es un país que está envejeciendo, así que aquí podemos prevenir a lo mejor haciendo ejercicio, dejando de fumar y otros factores de riesgo que por supuesto pueden ser a lo mejor algún tipo de patología en el futuro. Perfecto, muchísimas gracias, Berioska. Gracias también a la doctora Strachewski por todos los antecedentes. Que tengan muy buenos días.